Quiero hablar contigo hoy de una de las relaciones más interesantes que se pueden encontrar en la palabra de Dios, la relación de nuestro Señor Jesucristo con una de sus creaciones más importantes. De hecho, esta creación es un día, el día sábado, el último día de la semana. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios acerca de esto? Este día que, de acuerdo al libro de Génesis, fue bendecido y santificado por Jesús allí en el Edén, de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 1, ¿cuál fue la relación de Jesús con este día cuando Él estuvo aquí en su ministerio en la tierra? ¿Acaso Jesús transgredió voluntariamente el día sábado, preanunciando de cierta forma de que el sábado sería anulado una vez de que Él muriera en la cruz del Calvario? ¿Por qué tantas veces se lo acusaba o se trata de ver a Jesús como que Él iba en contra de las enseñanzas del sábado? De esto quiero hablar contigo el día de hoy. El primer pasaje, cuando uno analiza la vida de Cristo Jesús, el primer pasaje donde aparece Jesús y el sábado es San Lucas capítulo 4, versículo 16, que dice lo siguiente: fue a Nazaret, Jesús, ¿verdad?, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Este episodio es presentado al comienzo mismo del ministerio de Cristo Jesús. Ocurrió en la ciudad de Nazaret, donde Cristo Jesús se había criado, donde Él había pasado su niñez, donde todos lo habían visto crecer. Era la iglesia a la que su madre lo había llevado también desde que él era niño. Ahora esta iglesia vería a este hijo del carpintero, como ellos le llamaban, predicar con poder la palabra de Dios. Y el tema que Cristo Jesús les presentó ese día fue el tema del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, que Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Yo creo que Jesús tuvo la intención ese día de predicar un sermón de agradecimiento para su iglesia. Creo que no fue interpretado así, pero esa creo que fue su intención. Y también dentro del sermón de Cristo Jesús, puesto que en ese momento ya Él era un predicador conocido y con cierta fama allí en Galilea, también Cristo Jesús quería llamar a la gente al arrepentimiento, a que ellos buscaran de todo corazón a Dios. Sabes, este episodio ya tiene una lección muy interesante, de que Jesús siendo joven fue a predicar en su iglesia natal un día sábado. Qué lindo es cuando un jovencito, cuando un niño que ha crecido en la iglesia tiene el privilegio de verlo crecer, y no solamente verlo crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y verlo un día ya joven o jovencito empezando a predicar con poder la palabra de Dios. Mira, si tú eres un joven, si tú eres una persona que ha estado en la iglesia o tienes ese privilegio de poder estar yendo a la iglesia, edúcate a ti mismo, y si eres un padre y tienes hijos chiquitos, no tengas miedo de inculcar en ellos la palabra de Dios. Pídele a Dios que su Espíritu Santo esté en sus corazones. Y así como el Espíritu Santo un día llenó a Cristo Jesús y lo empujó a predicar con poder en su iglesia local, un día los miembros de tu iglesia que vieron a ese niñito a lo mejor en los brazos de su mamá recibiendo la bendición pastoral cuando él era solamente un bebecito, un día los miembros de la iglesia podrán ver, probablemente con lágrimas en sus ojos, cómo ese bebito o bebita ahora está predicando y presentando la palabra de Dios con poder. Esa es una de las cosas más interesantes que uno ve en este pasaje. Una segunda cosa que uno ve acá es de que dice que Jesús iba como era su costumbre. Él tenía la costumbre porque sus padres se lo habían inculcado. Y sabes, esto tiene que ver mucho con la vida espiritual. Hay papás que dicen, no, al hijo no hay que inculcarle el ir a la iglesia, al hijo no hay que motivarle a estudiar la Biblia, al hijo no hay que enseñarle a seguir los caminos de Dios. Ya cuando él crezca solito decidirá. Eso no es así. Si los padres no hubieran acompañado a Cristo Jesús, si los padres no hubieran llevado, no hubieran hecho en él la costumbre de ir a adorar al Señor y de respetar el día sábado, tal como él lo hacía y muestra bien claramente el Evangelio, Jesús no lo hubiera hecho. No del cielo no le hubiera caído la inspiración para hacerlo. La palabra de Dios, la Escritura debe ser enseñada por los padres a los hijos, y los padres tienen el deber de enseñar y mostrarle a sus hijos el camino y las costumbres correctas para buscar y adorar a Dios, de acuerdo a las enseñanzas claras de su santa palabra. Esto es algo muy importante. ¿Sabes? No hay cosa más linda, al fin de todo esto, que una iglesia un día vea
a un joven que un día fue un niño, que se crió en esa iglesia y como producto de esa iglesia ahora está predicando fuertemente la palabra de Dios. El segundo texto donde aparece Cristo Jesús en relación con el sábado se encuentra ya en los evangelios. Y voy a leer San Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 2. Ya Cristo Jesús estaba entrando en su ministerio ya con fuerza y un día él con sus discípulos se habían apartado del camino porque tenían hambre, era un día sábado, y vieron allí unas espigas de trigo y se apartaron del camino para sacar un poco de espigas. Ahí se creó un problema. Mira lo que dice San Lucas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice aquí la palabra de Dios. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos no hacen lo que es lícito el día sábado. Este episodio será el inicio de una serie de enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. Los fariseos condenándolos y Cristo Jesús tratando de llevarlos a la verdadera comprensión de lo que es la vida espiritual, a la verdadera comprensión de lo que es el rol de los mandamientos de Dios en la vida cristiana de toda aquella persona que se precia de ser un seguidor del Señor, un seguidor de Dios. Jamás las transgresiones de las que los fariseos decían que Jesús estaba cometiendo pueden aplicarse a que Jesús iba contra las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto no era así. Cristo Jesús más bien iba en contra de tradiciones orales que en esa época habían, en las cuales los fariseos en su celo por aplicar la palabra de Dios al pueblo de Israel habían tratado de interpretar los mandamientos y sacar regulaciones, reglamentos que según ellos interpretaban correctamente la enseñanza de la Escritura, y si la gente seguía estas tradiciones orales entonces estaba cumpliendo adecuadamente la Biblia. El problema es que por perder el punto principal de lo que es la doctrina y los mandamientos de Dios, los fariseos habían convertido, entre otras cosas, el sábado en una pesadísima carga para las personas, para toda aquella persona que quisiera seguir el camino de Dios. Por ejemplo, mira el razonamiento que ellos tomaban. Por ejemplo, tú lees Isaías capítulo 66, versículo 23, y allí la palabra de Dios va a decir con toda claridad de que en el cielo nosotros vamos a guardar los días sábados. Esto lo entendían y lo interpretaban correctamente los fariseos. Tú lees Isaías capítulo 66, versículo 23, y estarías de acuerdo con que la palabra de Dios dice con toda claridad de que en el cielo se van a guardar los sábados. Si estás de acuerdo, entonces los fariseos seguían avanzando un poquito más en su línea de pensamiento. Entonces, decían ellos, nosotros en esta tierra deberíamos usar los sábados como una preparación para esos días gloriosos cuando estemos en el cielo y allí estaremos disfrutando con el Señor en esos sábados por la eternidad. ¿Suena interesante? Suena bonito, suena lindo, ¿verdad? Mira esta la segunda línea, la segunda acotación, el segundo punto en el pensamiento de los fariseos para interpretar este pasaje. Siguiente punto. Siendo que debemos prepararnos para este momento ahí en el cielo, ahora considerando el sábado y como algo que es muy especial, entonces, decían ellos, los días sábados no deberíamos hacer cosas que en el cielo no haríamos. O sea, en el sábado haremos las cosas que en el cielo se deben hacer. Y hasta deben haber pensado, y suena interesante, ¿verdad? Suena interesante. O sea, el día sábado no hay que hacer cosas que en el cielo no se van a hacer. Entonces ellos seguían pensando, hasta yo estaría de acuerdo con lo que ellos están interpretando la palabra de Dios. Pero mira los reglamentos que ellos empiezan a desarrollar sobre esta base de pensamiento. Por ejemplo, ellos decían, como en el cielo, no va a haber enfermedad. Está prohibido cuidar a un enfermo el día sábado, porque sería romper esa promesa tremenda de que en el cielo un día nosotros estaremos guardando el sábado con Dios. Como en el cielo no va a haber muerte. Entonces, una buena cosa que nosotros podríamos hacer, una regla que tenemos que seguir para guardar el sábado adecuadamente aquí en la tierra, es que si alguien se muere, como en el cielo no va a haber muerte, está prohibido llorar por esa persona. Y esa va a ser una regla específica que le vamos a dar a las personas. Como en el cielo no va a haber accidentes, entonces el día sábado, si incluso tu vecino o tu propio hijo
se cae en el pozo de la casa, tú no puedes sacarlo. No puedes sacarlo, no puedes levantarlo de ahí. Esa va a ser una prohibición expresa, porque en el cielo no va a haber accidentes. Mira cómo, empezando de un punto aparentemente inofensivo, nosotros llevamos a torcer el significado de la palabra de Dios y lo que realmente la palabra de Dios quiere enseñarnos, y tratar de crear tradiciones humanas y todavía tratar de imponerlas en la gente. Entonces ellos respetaban eso. Si un vecino se caía ahí en el pozo, no podía sacarlo. Pero como los fariseos todavía no habían pensado en los animales, si una oveja o una vaca se caía en ese mismo pozo, tú podías sacar a la oveja y a la vaca, pero no a tu vecino. Mira hasta dónde llegan las tradiciones humanas que a veces nosotros inventamos tratando de ayudar en la oración de lo que es el Día del Señor. Otra de las cosas que ellos enseñaban, por ejemplo, si uno tiene hambre, decían ellos, si uno tiene hambre, eso está mal, porque en el cielo no va a haber hambre. Y como en el cielo no va a haber hambre y tú estás caminando por el camino, entonces está prohibido sacar trigo de un campo. Era algo que el libro de Deuteronomios, me parece que es el capítulo 23, versículo 25 de Deuteronomios, decía que no estaba mal, que si una persona estaba andando por el camino y tenía un poquito de hambre, podía entrar en el campo y sacar un poquito de trigo, si no era que te lo lleves en un costal, ¿no? Sacar con la mano y comer para aplacar tu hambre y seguir camino. Jesús no estaba rompiendo en ese episodio de Lucas 6 ningún mandamiento de la palabra de Dios, pero sí estaba rompiendo las tradiciones que los fariseos estaban tratando de inculcar en las personas, tradiciones orales en ese momento que después se volverían tradiciones escritas que hasta ahora están registradas dentro de lo que es el judaísmo. Otra de las cosas que ellos enseñaban, por ejemplo, nosotros tenemos que guardar los sábados porque es una preparación para cuando pasemos los sábados en el cielo. Entonces, como en el cielo no nos vamos a cansar, el día sábado tenemos que caminar solamente 1000 pasos. Así que cuando te levantas en la mañana tienes que contarlos, porque en el cielo no nos vamos a cansar. Mira cómo un punto de vista bueno se tuerce para llevarlo a crear tradiciones humanas negativas. Ellos decían más, en el sábado no se puede cargar nada, tenemos que descansar absolutamente, ni siquiera una piedrita o un palito, no se puede levantar nada en absoluto. Entonces, si estás mal del catarro, del resfriado, no puedes ni siquiera cargar un pañuelo, pero bueno, te vamos a ayudar. Si estás enfermito, tienes que coser un pañuelo en la punta de tu manto y allí en la manga de tu túnica, cosido el pañuelo, ya es parte de tu vestimenta, ya no estás transgrediendo el sábado. Y ahora sí puedes sonarte la nariz. Porque en el cielo no nos vamos a cansar y vamos a disfrutar siempre. Mira cómo ese tipo de mandamientos se había creado, estas tradiciones se había creado. Es por eso, porque Jesús iba contra todas estas enseñanzas que tergiversaban el contenido de la palabra de Dios. Los fariseos le tenían tanta ira a Jesús, y como va a decir San Juan capítulo 5, versículos 16 y al 18, la supuesta transgresión del sábado por parte de Cristo Jesús y sus discípulos fue una de las razones principales para que lo llevasen finalmente a la muerte en la cruz. Mira lo que dice San Juan capítulo 5, versículos 16 y 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 2 acusaciones por las cuales Cristo Jesús fue llevado a la cruz. Era un empedernido, contumaz, transgresor del sábado, y 2, se hacía Dios. O sea, él decía que era Dios, y eso era algo inconcebible dentro del pensamiento religioso de los fariseos de su época. La respuesta maravillosa de Cristo Jesús frente a estas acusaciones está registrada en San Lucas, capítulo 6, versículos 3 al 7. Cristo Jesús en realidad había venido a restaurar el verdadero sentido del por qué Dios, por ejemplo, nos da mandamientos. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, cosa que no era lícito comer,
ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes profanan el sábado y quedan sin culpa? Pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubierais conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no habríais condenado a los que no tienen culpa. Cristo Jesús anunció claramente con estas palabras que Él, como dice otro pasaje del Evangelio, no vino para cambiar o anular ni la ley ni los profetas. Ni una jota, Mateo capítulo 5, versículo 17, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que sea todo cumplido. Palabras de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a cumplir la ley, pero Cristo Jesús vino a enfatizar también de que es el amor y la misericordia lo que hizo y lo que hace que nosotros tengamos mandamientos en la santa palabra de Dios. Este amor y la misericordia son el principio subyacente de la ley. Esto ya estaba explicado en el Antiguo Testamento. Los fariseos lo entendían, pero no lo querían vivir, no lo querían transmitir. Le habían quitado al Evangelio su poder, y el poder del Evangelio se fundamenta en el amor y en la misericordia. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sobre esta gran verdad de que el principio subyacente, el principio fundamental de los mandamientos y de la palabra de Dios es el amor y la misericordia, el apóstol San Pablo va a decir: así que el amor es el cumplimiento de la ley, en Romanos capítulo 13, versículo 10. A veces nosotros miramos a los fariseos del tiempo de Cristo y decimos: estos fariseos eran tan malos, cómo asediaban y acusaban a Jesús de que era transgresor del sábado. Pero sabes, a veces, si tú vas a una iglesia que guarda el sábado, a veces nosotros, y también cristianos en otros momentos en la vida de la iglesia, a veces nosotros creamos tradiciones humanas que desdibujan, que le quitan, por ejemplo, el fundamento a lo que es el sábado. A veces nosotros nos fijamos demasiado en la apariencia, que si no vino vestido de tal forma, que si no tiene los zapatos de tal forma, que si no tiene la corbata, que si no tiene el saco, uno está transgrediendo en cierta manera el mandamiento de Dios y no te dejan subir a la plataforma, no te dejan predicar, no te dejan... Esto no tiene nada que ver con lo que es la verdadera observancia del día sábado, porque el fundamento de la observancia del sábado es el amor. Otra de las cosas, el tema de las modas también a veces entra allí en discusión y creamos nosotros tradiciones humanas, que si el pelo largo, que si el pelo corto, son cosas que no tienen sentido dentro de lo que es la verdadera adoración y el verdadero sentido de lo que es el día sábado. A veces nosotros también nos centramos en el tema de la oración, que esta música sí, que esta música no, y nos enojamos y nos peleamos y tratamos de imponer tradiciones, o que se sube aquí a esta parte de la plataforma es tal cosa y esta parte de la plataforma es otra cosa. No es así. El fundamento de la adoración al sábado es la misericordia. El sábado es un amigo que viene a visitarnos cada 7 días para que nosotros nos regocijemos en el Señor, para que nosotros busquemos a Dios y nos reconsagremos a Él. Eso es algo muy, muy, muy importante. Que si el hombre o la mujer tienen que subir a la plataforma, si el hombre o la mujer tienen que predicar, hay tantas cosas que a veces nosotros queremos inventar y eso no es lo mejor. Hasta a veces a los niñitos, si un niñito se porta mal, nosotros decimos: espérate que pase el sábado, termine el sábado y ahí te va a caer, pobre niño, no quiere que pase el sábado. No porque ame a Dios necesariamente, sino porque tiene miedo de que al final del sábado le va a caer la sotaína. Y eso no es así, no es así. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar inventando esas tradiciones humanas que pueden desdibujar hoy en día inclusive lo que es ese precioso mandamiento, esa preciosa oportunidad de estar con Dios cada semana por un día entero, el día sábado. No debemos entonces fijarnos en estas cosas, el qué hacer y qué no hacer. Sí, este tipo de cosas no es tanto así. ¿Qué es lo que debemos hacer el sábado? Amar a Dios. Haz todo lo que sea necesario para amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y también
amar a tu prójimo. ¿Y sabes quién está más cerca a ti? Si eres casado, tu esposo o tu esposa. Si eres parte de una familia, tus hijos o tus padres. Ellos son los que están más cerca a ti. Regocíjate con ellos en el día del Señor. Estudia con ellos la palabra del Señor. Pasa con ellos juntos. Eso es algo muy importante. A veces con estas tradiciones humanas, hasta en la iglesia, a veces pensamos de que hay dos cultos, ¿no? Y en la tarde queremos también que haya texto y que haya los himnos. En la mañana tenemos santa convocación, en la mañana cantamos a Dios con lo más sagrado que podemos en el culto divino, pero en la tarde ya se trata de servicios que tienen que atender las necesidades de diversos sectores de la iglesia, donde no necesariamente tiene que haber un culto, sino que se puede salir a cantar a los enfermos, se puede salir a visitar a personas necesitadas, se puede usar para hacer obras de bien en muchos lugares. Hay que deleitarnos en el día sábado, salir con las familias al campo para disfrutar de la naturaleza de Dios, estar un poquito más de tiempo en la casa para estudiar un poquito más la santa palabra también. Eso es algo muy lindo. Cosas que nosotros podemos hacer para tornar el día sábado realmente una delicia. Una tentación tremenda en esta era que vivimos para la bendición del sábado, es que a veces nosotros lo miramos con una mentalidad secularizada. Yo observo el sábado según esta forma de pensar que ahora se está metiendo por todas partes, por todas partes. Yo observo el sábado hasta donde me conviene. Observo el sábado hasta que no juega el equipo de mi país, fútbol o lo que sea, o béisbol o básquetbol, yo observo el sábado hasta, no sé, hasta que me pongo a hablar después del servicio de la iglesia acerca de la novela que han pasado en la televisión durante la semana. Me acuerdo del sábado hasta que no tengo que ponerme a hablar mal de los hermanos de la iglesia o de alguien más allí después del servicio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no mirar al sábado desde nuestra conveniencia, sino también buscar, respetar el mandamiento de Dios, entender que este es un día para desconectarnos del mundo, para fijarnos en las cosas de Dios, para fijarnos en las cosas de la familia, en hacer obras de bien, en hacer las cosas que Cristo Jesús hacía. Él sanaba, Él curaba, Él predicaba, Él estaba con sus discípulos, aprovechaba el sábado como un momento precioso para enriquecer su vida espiritual y dejar de lado otras cosas que por ahí podían presentarse cada día. Esa es una bendición que uno puede empezar a vivir y hay que pedir ese tipo de bendiciones a Dios. El Señor, ¿sabes? Siguió diciendo en San Lucas capítulo 6, versículos 8 al 13, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía la mano paralizada. Y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja que si ésta cae en un pozo en un sábado, no le echará mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer el bien el día sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Él extendió y su mano fue restaurada sana como la otra. ¿Sabes? Cristo Jesús explicó con toda claridad en este pasaje de que el sábado es algo para el hombre, es una bendición que llega a nosotros y no es que nosotros tenemos que servir al día sábado. En pocas palabras, necesitamos del sábado para ser felices. El hombre no es una máquina para trabajar las 24 horas del día, 365 días del año. Necesitamos un reposo semanal. Esto hasta se ha comprobado científicamente. Se han hecho estudios. Producimos más cuando descansamos un día en la semana. Esto es así. El sábado está ligado a nuestro ADN. Es por eso que dice el libro de Isaías que vamos a seguir guardando el sábado por la eternidad, porque es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de lo que nosotros somos, criaturas maravillosas puestas en un planeta llamado Tierra, en una creación maravillosa por Dios, en una semana de 7 días, hace unos 6.000 años atrás. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Busca seguir el consejo de Cristo Jesús. Busca seguir su ejemplo para guardar bien el sábado y vas a llenar de bendición tu propia vida.
Una de las cosas, o el siguiente pasaje que uno encuentra de Cristo Jesús y el sábado es en San Mateo capítulo 24, versículo 20, cuando Cristo Jesús les está explicando a los discípulos acerca del fin de Jerusalén, y también creen los cristianos, hacer cosas acerca del fin del mundo. Y una de las cosas en esta profecía, donde Cristo Jesús habla de cosas que pasarían en el final de los tiempos, es el versículo 20 de San Mateo capítulo 24, que quisiera leer contigo en este momento. Dice la palabra de Dios, 24 versículo 20. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Qué estuvo queriendo decir Cristo Jesús acá? ¿Acaso él habrá querido decir de que sus seguidores, los seguidores de Cristo Jesús en el tiempo del fin, estarían orando para que no los vengan a perseguir ni en invierno ni en sábado? ¿Acaso Jesús con su ojo profético no estaba viendo a sus hijos en el tiempo del fin, guardando, entre otras cosas, el día santo, sábado de Dios? Qué tremenda afirmación esta, la de nuestro Señor Jesucristo. Él nos pide que oremos y que seamos fieles a Dios en esta época difícil de la humanidad. El último pasaje donde Cristo Jesús y el sábado son mencionados juntos es cuando nuestro Señor descansó en la tumba luego de morir por nosotros. Este pasaje está en San Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Las mujeres valientes, esas mujeres que habían estado al lado de Cristo Jesús durante su ministerio y en la cruz del Calvario, esas mujeres que eran sus más fieles seguidores, que no habían tenido miedo ni siquiera de ser azotadas o hasta llevadas a ser crucificadas ellas mismas. Dice la palabra de Dios que ellas prepararon sus especias después de que Cristo Jesús había sido crucificado y llevado a la tumba el viernes de lo que es la semana de la Pasión. Y dice la Escritura que ellas descansaron el día sábado, conforme al mandamiento. Y luego de eso, al amanecer el primer día, fueron llevando sus ungüentos para ungir el cuerpo de Cristo Jesús. Cristo Jesús había terminado su obra de la salvación y ahora él descansaba, así como en la creación, un sábado para comenzar una nueva etapa en lo que era el plan de salvación, el comienzo del trabajo de la iglesia primitiva. ¿Sabes? Estas mujeres eran muy fieles y si Cristo Jesús hubiera dado a entender de que el sábado se crucificaba cuando él fue puesto en la cruz, él hubiera no solamente dado muchas enseñanzas a estas mujeres que eran sus seguidoras de que el sábado ya no tenía que ser observado más, sino que lo hubiera dicho en un montón de pasajes en los evangelios para cambiar ese mandamiento tan claro que aparece en el Antiguo Testamento. Pero no fue así. Cristo Jesús, y uno ve allí en el Evangelio que estas mujeres guardaron el sábado luego de la crucifixión de Cristo. Ahora, en el libro de Hechos también van a aparecer los discípulos guardando y observando los mandamientos, reuniéndose, estudiando la Biblia. Y así, hasta debe seguir siendo así, por lo que Jesús dice en Mateo 24, hasta Isaías 66, cuando estemos guardando el sábado, allí en el cielo, por la eternidad. ¿Quisieras participar del reposo de Dios? Quisiera pedirle a Dios, Señor, si este amigo que es el sábado viene a visitar mi vida cada semana, te pido que me des el valor, que me des la fe para usar este tiempo sagrado, para renovar mi compromiso contigo, para renovar mi vida espiritual y la de mi familia, y estar disfrutando del reposo de Dios hasta que tú vengas a llevarme al cielo. ¿Tú quisieras pedirle eso a Dios? ¿Quisieras pedirle eso hoy a Cristo Jesús? Que Dios te bendiga.